Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Somos el equipo número 1 de la especialidad de Recursos Humanos del plantel CBT 103. El equipo está conformado por Gabriel Aguirre, Mariel Medina, Yoletzi López, Paola Palacios, Edna Medina, Carolina Montes y Montserrat Vallejo. Yo voy a hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. La Constitución ordena al Estado mexicano velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, planificar, conducir, coordinar y orientar la economía, regular y fomentar las actividades económicas y organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, pertenencia y equidad al crecimiento de la economía, la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el Plan Sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas como plataforma de su campaña electoral y una vez iniciado su mandato como orientación general de su gobierno. Todo ejercicio presidencial debe plasmar en un documento estructurado y consensuado con la sociedad los objetivos que se propone alcanzar y los medios para lograrlo. El significado de un documento rector del desarrollo podría parecer evidente, pero no lo es, porque los sucesivos gobiernos de 1934 a la fecha han operado con concepciones y definiciones muy distintas y hasta contrapuestas del desarrollo y de las políticas para lograrlo. Es evidente que el documento correspondiente al sexenio 2018-2024 tendrá carácter histórico porque marcará el fin de los planes neoliberales y debe distanciarse de ellos de manera clara y tangente. Esto implica, en primer lugar, la restitución de los vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto al lenguaje oscuro y tecnocrático, que lejos de comunicar los propósitos gubernamentales los escondía. México fue uno de los países en los que este modelo fue aplicado de manera más escarnizada, brutal y destructiva, y uno en los que duró más tiempo. Ello fue así porque la pequeña élite política empresarial que lo impulsó se adueñó de las instituciones y se perpetuó en ellas mediante sucesivos fraudes electorales. Hemos llamado a este mandato popular y social la Cuarta Transformación, porque así como a nuestros antepasados les correspondió construir modelos de sociedad para reemplazar el orden colonial, el conservadurismo aliado a la intervención extranjera y el porfiriato, a nosotros nos toca edificar lo que sigue tras la bancarrota neoliberal, que no es exclusiva de México, aunque nuestro país sea más rotunda y evidente. Los principales lineamientos que enmarca el Plan Nacional de Desarrollo son: honradez y honestidad. La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. No al gobierno rico con pueblo pobre. Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario, y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes, tanto en su espíritu como en su letra, hemos de desempeñar el poder con estricto acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto federal, en observancia de los derechos sociales colectivos, empezando por los derechos humanos y el fin de la represión política. Economía para el bienestar. El objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la población. El mercado no sustituye al Estado. Durante décadas la élite neoliberal se desempeñó en reducir el Estado a un aparato administrativo al servicio de las grandes corporaciones y un instrumento coercitivo en contra de las mayorías. Política social. Hablamos de construir un país con bienestar. El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en el 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. El derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad serán garantizados por medio de la ya descrita Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. El gobierno federal hará realidad el lema "Primero los pobres", que significa empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población. Desarrollo sostenible. El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente
sin comprometer a la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Los programas que se llevarán a cabo van a ser: 1. El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que va a dar apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. La mayor parte de ellos se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que se les garantice una vejez digna y plena. 2. El Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años. 3. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Está dirigido a niñas, niños y jóvenes de menores de 18 años cuyos hogares se encuentren en situaciones de pobreza extrema y que estudien en escuela pública. Entre ellos veremos varios puntos. Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El gobierno federal realiza las acciones necesarias para garantizar que hacia 2024 todos y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación en los exámenes clínicos. Cultura por la paz, para el bienestar y para todos. Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. El adjetivo inculto, particularmente cuando se utiliza en términos peyorativo, denota una condición posible. Los humanos viven en sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y conmemoraciones, desde los patrones de comportamiento hasta la alimentación, desde el universo simbólico que cada persona construye hasta el disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados culturales. Por el bien de todos, primero los pobres. Así como Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el Estado, la Cuarta Transformación se ha propuesto separar el poder político del poder económico. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en unas cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es un progreso sino retroceso. Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios. Propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo. No puede haber paz sin justicia. La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, social y gobernabilidad. Inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su barrio. El respeto al derecho ajeno es la paz. México ha recuperado los principios que hicieron de su política exterior un ejemplo mundial. No intervención, autodeterminación, relaciones con todos los pueblos basadas en la cooperación para el desarrollo, solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo y rechazo a la violencia y a la guerra, respeto a los derechos humanos. No más migración por hambre o por violencia. La mayor riqueza de las naciones es su población. Sin embargo, el modelo neoliberal agudizó la inmigración de mexicanos y hoy tenemos que un alto porcentaje de nuestra gente reside fuera del país, muchas veces en condiciones de precariedad y sujeta a discriminación y atropellos. Aspiramos a ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad y seguridad en la tierra en la que nacieron. Política y gobierno. Erradicar la corrupción, el desempeño y frivolidad. La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Las prácticas corruptas agudizadas en el periodo neoliberal dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos, para incidir en forma positiva en el desarrollo del país. El propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, física y de intereses de todos los servidores públicos. Recuperar el Estado de Derecho. El cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Semejante conducta generó un gravísimo daño a las instituciones y a la moral pública. Separar al poder político del poder económico. El poder político en México ha sido distorsionado y pervertido por la convivencia entre equipos de gobiernos y grupos empresariales.
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada recientemente por el Senado de la República establece los siguientes objetivos. Número 1. Erradicar la corrupción y reactivar la operación de la justicia. Número 2. Garantizar el empleo, educación, salud y bienestar. Número 3. Pleno respeto a los derechos humanos. Número 4. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. Número 5. Reformular el combate de las drogas. Número 6. Emprender la construcción de la paz. Número 7. Recuperación y dignificación de las cárceles. Número 8. Repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. Número 9. Establecer la Guardia Nacional. Y número 10. Coordinacionales nacionales, estatales y regionales. Yo voy a hablar sobre la economía. Economía. Detonar el crecimiento. Desde principios de los años 80 del siglo pasado, el crecimiento económico de México ha estado por debajo de los requerimientos de su población. A pesar de que los gobernantes neoliberales definieron el impulso del crecimiento como una prioridad por sobre las necesidades de la población, además ha crecido en forma dispareja por regiones y por sectores sociales, mientras que las entidades del norte exhiben tasas de crecimiento moderadas pero aceptables. Las del sur han padecido de decrecimiento real. Mantener finanzas sanas. El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800,000 millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a un endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito. Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo. Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello se requiere, en primer lugar, del fortalecimiento del mercado interno, lo que conseguirá con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Construcción de caminos rurales. Este programa ya en curso permitirá comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero con carreteras de concreto, generará empleos, reactivará las economías locales y desalentará la migración. Epílogo, visión de 2024. En julio de 2018, el pueblo mexicano expresó de una manera contundente en las urnas su anhelo de construir un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz. Tal es el mandato para el sexenio 2018-2024 y durante los próximos 6 años, la Presidencia de la República y el Gobierno federal en su conjunto trabajarán sin descanso para articular los esfuerzos sociales para lograr este objetivo. Esperamos que este tema les haya gustado y que les sea útil. Nos vemos hasta la próxima.